Antes de la llegada de los españoles, en Venezuela, al igual que en el resto del continente americano, se desarrolló una arquitectura autóctona no contaminada por influencias europeas, asiáticas o de cualquier parte del mundo. Hasta la llegada de Cristóbal Colón. ¿Qué sucedió con la arquitectura después de la llegada de los españoles? Esa etapa es la que se denomina arquitectura colonial, que se prolonga hasta los primeros años del siglo XIX. Y luego de la independencia, viene la etapa de la arquitectura contemporánea. Vamos a abordar a continuación la segunda etapa, la arquitectura colonial venezolana. Antes de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, los viajes a lo que entonces se conocía como las Indias, refiriéndose a Asia, se realizaban principalmente a través de rutas terrestres y marítimas establecidas desde la antigüedad. Estas rutas eran complejas y peligrosas. Colón creía que era más cerca realizar ese viaje por el Océano Atlántico. En 1942, Colón emprende su primer viaje y descubre la zona insular del Caribe, creyendo haber llegado a la India, visita San Salvador en Bahamas, Cuba y La Española, actual República Dominicana y Haití. Al año siguiente, en 1943, Colón emprende un segundo viaje hacia la tierra encontrada en su primer viaje. Allí comenzó la colonización de la isla La Española, hoy conocida como la República Dominicana. Se pacificó a los indígenas taínos del lugar y, además, se llevó a cabo el descubrimiento de diversas islas, entre ellas las de Jamaica y de Puerto Rico. En 1948 Colón emprende el tercer viaje. Toca la costa norte de lo que sería Venezuela, primera vez que llega al continente no insular. Vamos a ampliar el mapa. Divisa a la isla de Trinidad, llega a Macuro, en el extremo suroriental de la península de Paria. Desembarca allí el 3 de agosto de 1948, permanece 12 días y entablando buenas relaciones con los indígenas. Él creía que estaba en una isla, aunque le llamaba la atención que en esa zona el mar tenía cierta cantidad de agua dulce, y esto es debido a la desembocadura de un río caudaloso, que solamente puede provenir de tierra firme. Aún no conocían el Orinoco. La conquista de lo que sería Venezuela tomó más de un siglo y se diferencia de la realizada en México o Perú debido a la ausencia de un estado indígena dominante y de infraestructura. Significaba que los conquistadores no podían tomar el control de una región muy amplia con tan solo dominar una etnia. En el mapa, podemos ubicar la isla de Cubagua, a unos 8 kilómetros de Margarita. Allí no vive nadie de forma permanente. Si revisamos Cubagua en Google Map, notamos algo bastante curioso en el este de la isla. Un trazado urbano, unos restos de lo que parece haber sido un poblado. Efectivamente, todavía existen las ruinas de Nueva Cádiz, el primer asentamiento español en lo que sería Venezuela y Suramérica, alrededor del año 1500. En primera instancia Nueva Cádiz fue solo un campamento temporal que servía a los extractores de perlas. A partir del año 1528 se convirtió, gracias a una cédula promulgada por Carlos V, en una ciudad que tuvo pocos años de vida, ya que el motor económico del lugar eran las perlas y éstas estaban escaseando luego de una desmedida explotación. Nueva Cádiz fue gradualmente reduciéndose hasta que fue abandonada a partir de 1543, tras ser azotada por un terremoto y huracanes. Boceto de la reconstrucción urbana de cómo pudo ser la ciudad de Nueva Cádiz en 1541, antes de su destrucción. En ese entonces, Nueva Cádiz no solo contaba con una numerosa población de españoles e indígenas, estos últimos, obligados a trabajar como buzos en la recolección de perlas, sino también de esclavos negros traídos de África. En el siglo XVI, surgen las primeras ciudades en lo que sería Venezuela. Cumaná como poblado español en el año 1521. Aunque desde 1500 se le conocía como Puerto de las Perlas debido al asentamiento de españoles que se dedicaban a la extracción de perlas en la zona junto a los indígenas. Coro, o Santa Ana de Coro, fue fundada en 1527. Primera capital de la provincia de Venezuela. Maracaibo, fundado en 1529. El Tocuyo, fue fundada en 1545. Barquisimeto, fue fundada en el año 1552 con el nombre de Nueva Segovia, trasladada luego con el nombre de Nueva Segovia de Barquisimeto. Fue incendiada en 1561 por Lope de Aguirre, el tirano Aguirre. Fue fundada por última vez en 1563.
Valencia, o Nueva Valencia del Rey, fue fundada en 1555. Trujillo o Nueva Trujillo, fue fundada el 9 de octubre de 1557. Mérida 1558. San Cristóbal 1561. Caracas 1567. Carora 1569. Y la fundación de ciudades continúa a lo largo del siglo XVI y principios del siglo XVII. Por eso, las mejores muestras de la arquitectura colonial venezolana son de los siglos XVII y XVIII, cuando el sistema colonial logra consolidarse en el país. Durante esos 2 siglos, se levantaron ciudades enteras y se construyeron grandes iglesias que representaban el esplendor y el poder de la religión católica. Las primeras iglesias seguían un estilo medieval, el bizantino, que influye durante todo el periodo, el románico entre los siglos XI y XII, y el estilo gótico entre el siglo XII hasta el siglo XV. Pero fueron evolucionando hacia una combinación de estilos producto de un sincretismo entre las culturas precolombina y la española. La arquitectura colonial de Venezuela es mucho más modesta si la comparamos con la de los virreinatos de México y Perú, en donde se construyeron edificios majestuosos y lujosos. En los documentos de entonces se encuentra la queja constante de la falta de maestro de obras, arquitecto y albañiles, por lo que las construcciones debieron ser más pequeñas y menos elaboradas en comparación con los otros virreinatos. Las iglesias eran construcciones obligatorias regidas por las leyes de Indias, que estipulaban su ubicación en uno de los lados de la Plaza Mayor, junto a la gobernación y el ayuntamiento. 1791, las leyes de Indias son la legislación promulgada por los monarcas españoles para regular la vida social, política y económica de sus territorios en América. Las primeras iglesias del siglo XVI fueron construcciones muy elementales. La actual Catedral de Coro comenzó a construirse en 1583. En 1620 ya estaba levantada con sus 3 naves, de acuerdo al plan original. La iglesia de Píritu, construida entre 1674 y 1745, siendo una de las más antiguas del país, de estilo barroco colonial. Es de planta rectangular. Está dividida en 3 naves y tiene un campanario de 3 niveles con una cúpula. Puede ser vista fácilmente desde la carretera que va de Píritu a Clarines y llama la atención desde lo lejos sus paredes blancas y las puertas de madera. Iglesia Inmaculada Concepción del Tocuyo, construida en el siglo XVI. Fue reconstruida por el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, debido a los daños que le causó el terremoto de 1950. La estructura actual es de planta en cruz latina, 3 naves separadas por 2 hileras de arcadas que reposan sobre columnas cilíndricas. Tiene 4 capillas, presbiterio, baptisterio y sacristía. Sus líneas arquitectónicas son simétricas con elementos ornamentales neoclásicos. Foto emblemática del momento en que las máquinas derriban el templo después del terremoto. La Catedral de Caracas fue construida en 1665 por Juan de Medina, en sustitución de la pequeña iglesia destruida a causa del terremoto de 1641. Concluida en el año 1674. Por supuesto, también aparece en el primer plano de la ciudad de Caracas de 1578, frente a la Plaza Mayor. La Catedral de Caracas es de planta basilical. Tipo de planta que tiene su origen en edificios públicos romanos y que se adopta por las iglesias cristianas desarrollándose mediante una nave principal alargada y otras laterales más bajas con filas de columnas entre estas. En el caso de la Catedral de Caracas, está constituida por 5 naves, una central y 2 menores a cada lado. La nave central está separada de las laterales por columnas ochavadas, esquinas recortadas, que soportan arcadas de medio punto. Dibujo de la Catedral de Caracas de Ramón Bolet, 1854. La iglesia de San Francisco, declarada Monumento Nacional en 1956, es uno de los templos más antiguos de Caracas, construido en el solar asignado a los franciscanos. A la derecha está la ceiba de San Francisco, un árbol que tiene más de 150 años en ese lugar. Esta curiosa fotografía es la primera conocida de la ceiba. Es de 1870, el árbol tenía unos 5 metros de altura. La iglesia actual, de planta rectangular, posee 3 naves separadas por pilares, o sea, columnas cuadradas, que sostienen arcos de medio punto.
La actual Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá tiene su génesis, como todas las iglesias del país, en una vulnerable capilla de barro y techo pajizo construida en 1686. Sufre muchas modificaciones y ampliaciones. En 1717, derriban la ermita y construyen en su lugar una iglesia más amplia entre los años 1717 y 1723. Actualmente la basílica cuenta con 3 naves y 2 torres, un altar mayor, un presbiterio y numerosos nichos dedicados a diversos santos. La Iglesia Inmaculada Concepción fue el primer templo construido en Barquisimeto. Fue destruida en 2 grandes terremotos, 1736 y 1812. Su actual estructura responde a una remodelación hecha en 1853. El templo presenta 3 naves separadas por una doble arcada soportada por columnas cilíndricas. El presbiterio está coronado con una cúpula y capillas con cubiertas de estructura piramidal. Esta fotografía es de 1894. Se observan obreros en las obras de la Plaza La Concepción. La Iglesia del Cristo del Buen Viaje, en Pampatar, fue construido en 1748. Es de planta rectangular de una sola nave. Espacio tipo galpón. El altar está separado de los feligreses por medio de un arco. A nivel del arco se encuentra la espadaña, estructura mural que se prolonga verticalmente, sobresaliendo del resto de la edificación. Puede disponer de uno o más vanos para albergar campanas. Iglesia de Jadacaquiba, en la península de Paraguaná, Estado Falcón. El campanario está separado de la iglesia, es de estilo antillano posiblemente de ascendencia curazoleña. Se cree que en la construcción de la obra intervinieron albañiles holandeses, por los elementos hebreos que ostenta. El campanario, ejemplo único en Venezuela de este tipo de construcción. Sus 2 columnas, interpretaciones primitivas toscanas, reflejan la influencia de la colonia judía de las Antillas y se emparenten lejanamente con el atrio del Templo de Salomón. Iglesia Inmaculada Concepción, en Pueblo Nuevo. Una estructura colonial de influencia portuguesa, construida en el año 1758. El templo se encuentra rodeado por una enorme plaza, y por casas de estilo típico de tiempos de la conquista. La iglesia de Moruy es una de las muestras de arquitectura religiosa del periodo colonial mejor conservadas en Venezuela. Fue construida en 1760 y está ubicada al pie del Cerro Santa Ana, en Paraguaná. Su estructura ha sido modificada desde su construcción por encontrarse sobre un área que sufrió gran actividad sísmica en los últimos 300 años. La iglesia de San Antonio de Padua, en Clarines, Estado Anzoátegui, de estilo neoclásico, construida entre 1752 y 1789. Es una de las construcciones religiosas más originales de Venezuela. Planta cruciforme, una nave central con 2 capillas laterales que constituyen los brazos de la cruz y sirven de marco al altar mayor. Vamos a revisar ahora otra de las manifestaciones de la arquitectura colonial en Venezuela, como son los fortines, pero eso será en el próximo video. Porque, esto se terminó.